Bueno, bienvenidos, bienvenidas a esta lectura. Vamos a continuar con el capítulo acerca de las emociones del libro La práctica de la medicina china de Giovanni Massiocia. Dice el texto: el método de punción debe arraigarse en primer lugar en la mente, Shen, la sangre, los vasos sanguíneos, el chi nutriente, Yin Chi, y el chi y el espíritu, Yin Shen, se guardan en los 5 órganos Yin. Estamos hablando como método de punción, hace referencia a la técnica hacia donde va dirigida la acupuntura. Por parte del terapeuta se tiene que enraizar en la mente. Y luego, una vez que está enraizado en su mente, también puede afectar la mente el Shen sería del paciente. Cuando se destruye su armonía debido a las emociones, la esencia, el Qing, se pierde. El alma etérea, Jun, y el alma corpórea, Po, se dispersan. La fuerza de voluntad, Tzu, y el intelecto, Yi, son caóticos y la persona le falta sabiduría y reflexión. ¿Por qué sucede? El cielo nos concede la virtud, el De, esta es la visión taoísta sería, y la tierra nos otorga el Chi. Cuando la virtud fluye y el Chi late, existe vida. Cuando las dos esencias de la madre y el padre se unen, la mente empieza a ser. Lo que sigue a la mente es subir y venir, es el alma etérea. Lo que sigue a la esencia en su entrada y salida es el alma corpórea. El corazón dirige las actividades mentales, aloja la memoria y se denomina intelecto, y el almacenamiento de datos del intelecto se denomina fuerza de voluntad o memoria, Tzu. La fuerza de voluntad genera reflexión excesiva. La reflexión excesiva genera sobrepensamiento. Así, el sabio nutre la vida, Yang Shen, siguiendo las 4 estaciones, adaptándose al frío y al calor, moderando la alegría y la ira, regulando el yin y el yang, y así disfruta de larga vida. Bueno, acá está haciendo como una suerte de síntesis de cómo las emociones van a ir afectando cada una de estas dimensiones del yen. Habíamos hablado de la conciencia propiamente dicha como la suma de todas las percepciones, el intelecto, el alma corpórea, que tiene que ver más con el registro físico, también el alma etérea, que tiene que ver con el registro emocional, y la fuerza de voluntad asociada con la memoria en la función de retención de los datos de los riñones. Dice: el miedo, la reflexión excesiva y la preocupación dañan la mente y el espíritu. Cuando el espíritu resulta dañado, el miedo puede hacerse irrefrenable. Cuando la tristeza se agita en el interior, daña la vida. La alegría dispersa el espíritu fuera de su morada. La preocupación obstruye el chi de manera que se estanca. La ira provoca pérdida de control de uno mismo. El miedo barre al espíritu. El temor y la reflexión excesiva del corazón dañan al espíritu. La preocupación del vaso perjudica al intelecto. La tristeza del hígado lesiona al alma etérea, lo que puede causar comportamiento maníaco y confusión mental. Existe contracción de los tendones, el hipocondrio no puede elevarse, el cabello se marchita. La alegría de los pulmones daña al alma corpórea. Cuando el alma corpórea resulta dañada, existe un comportamiento maníaco y el yin no puede residir. La piel se vuelve como caliente, el cabello se debilita. Bien, entonces cada emoción entonces va a estar afectando a algún tejido en particular. Acá en los textos antiguos a veces se cruzan un poco en la teoría de los 5 elementos y la correspondencia se asocia, por ejemplo, la tristeza a los pulmones y la ira al hígado, pero a veces se cruzan estas funciones como en esta frase que dice: la tristeza del hígado lesiona al alma etérea. Es como que hay una relación, como habíamos dicho, si bien cada emoción puede tener un órgano predominante, en la teoría de las 5 fases o 5 movimientos o 5 elementos, cada órgano está conectado con todos los demás. Entonces, por ejemplo, el hígado va a estar afectado por el pulmón, así como el hígado también afecta al pulmón. Hay una relación recíproca entre los dos. Dice el texto: la ira en los riñones perturba la fuerza de voluntad. Cuando la fuerza de voluntad resulta dañada, afecta a la memoria y no se puede recordar lo que se dijo. Existe dolor en la espalda lumbar e incapacidad para flexionar o estirar la espalda. El cabello se marchita. El miedo daña la esencia. Ello daña los huesos. Así, los 5 órganos yin que guardan la esencia no deben dañarse. Si lo son,
surge deficiencia de yin y con ella deficiencia de chi. Entonces acá tenemos, por ejemplo, la ira, que se suele asociar más al elemento madera, puede drenar, por ejemplo, la energía del elemento agua, dañando entonces la fuerza de voluntad. Por tanto, cuando se realiza punción, debe observarse al paciente para conocer el estado de la esencia, la mente, el alma etérea, el alma corpórea y si se han conservado o no, es decir, tener en cuenta toda la dimensión del Shem. El hígado guarda la sangre y la sangre aloja el alma etérea. Cuando el chi de hígado presenta deficiencia, existe miedo. Si está lleno, ira. Entonces, miedo asociado acá a una deficiencia de hígado. También se dice que la deficiencia de riñón, deficiencia de elemento agua o de yin de riñón, termina afectando, generando una deficiencia de yin de hígado. El vaso almacena la nutrición y este aloja el intelecto. Cuando el chi del vaso presenta deficiencia, las 4 extremidades son débiles y existe un desequilibrio en los 5 órganos yin. Cuando está lleno, se produce distensión abdominal y menstrual y problemas urinarios. Es decir, el vaso tiene que ver también con la fuerza muscular, con tejido muscular. El corazón guarda los vasos sanguíneos y en estos se aloja la mente. Cuando el chi del corazón presenta deficiencia, existe tristeza. Si está lleno, risa excesiva o incesante. Los pulmones guardan el chi y este aloja el alma corpórea. Cuando el chi de pulmón presenta deficiencia, existe obstrucción nasal. Cuando está lleno, disnea y una sensación de opresión en el pecho. O sea, chi de pulmón, hablamos de la esfera de influencia del pulmón, incluye vías aéreas, entonces todas las membranas mucosas y la nariz, sobre todo. Los riñones guardan la esencia y esta aloja la fuerza de voluntad. Cuando el chi de riñón presenta deficiencia, existe colapso. Cuando está lleno, distensión y los 5 órganos yin ya no están en paz. ¿Ven? Entonces, vamos a tener condiciones de exceso y de deficiencia que van a estar afectando a cada uno de los órganos. En el caso del hígado, guarda la sangre y se relaciona con el jun. Entonces, en caso de deficiencia va a haber miedo, y en caso de plenitud, o sea, exceso, va a haber ira. En el caso del corazón, tenemos que se asocia con los vasos sanguíneos, guarda el Shen o la conciencia, es la residencia del Shen. Se dice en caso de vacío va a haber tristeza y en caso de plenitud, o sea, exceso, va a haber risa. Risa inapropiada, risa incesante. En el caso del vaso tiene que ver con la nutrición y el intelecto. Cuando está vacío las extremidades están débiles y se afectan los 5 órganos san. Cuando está lleno, en exceso, tenemos distensión y trastornos menstruales o urinarios, lo que sería problemas del chao inferior. En el caso de los pulmones se asocian con el chi, con el alma corpórea. Cuando están vacíos puede haber obstrucción nasal. Cuando están llenos puede haber disnea, es decir, falta de aire. En el caso de los riñones guardan la esencia, se asocian con la fuerza de voluntad del chi. Cuando está vacío hay colapso, también hay prolapso de los órganos. En el caso de deficiencia de yang de riñón, por ejemplo, que no sostiene, puede ser, o un colapso general de la persona. En caso de plenitud hay distensión y trastorno también de los 5 órganos san. Y este sería un resumen de las relaciones de las emociones en caso de exceso o en caso de deficiencia de los órganos internos, cómo se va a manifestar con un estado emocional. Esto es según el eje espiritual del clásico del emperador amarillo, el Huen Ti Neijing. También dice, el cielo nos concede la virtud, el de la tierra nos otorga el chi. Cuando la virtud fluye y el chi late, existe vida. Dice Masiosia, estas 2 frases muestran muy claramente la influencia confuciana en la medicina china. Es decir, además de la influencia taoísta. Es decir, la idea de el cielo nos concede la virtud es un término, el término utilizado para virtud es típico del confucianismo que indica las cualidades de sabiduría de Confucio y la traducción de virtud es inevitablemente inadecuada. Esto dice, lo vamos a ver más adelante. Yo creo que también podemos hablar de una influencia taoísta. El Tao de Ching es el clásico del Tao y la virtud. De todas maneras, la influencia confuciana en la medicina china, en lo que a mí respecta, se refleja más bien cuando lo llevan a las relaciones entre los órganos en cuanto a jerarquías, que eso es más confuciano que taoísta. Dice el capítulo 5 de las preguntas sencillas, la ira daña al hígado, la tristeza se opone a la ira. La alegría daña el corazón, el miedo se opone a la alegría.
La reflexión excesiva daña al vaso. La ira se opone a la reflexión excesiva. La preocupación daña a los pulmones. La alegría se opone a la preocupación. El miedo daña a los riñones. La reflexión excesiva se opone al miedo. Esto es el ciclo de control. Por ejemplo, la ira daña al hígado. La tristeza, que se asocia a los pulmones controlan el hígado, entonces la tristeza se opone a la ira. La alegría daña el corazón. El miedo, que se asocia a los riñones, ciclo de control. Riñón controla corazón, se opone a la alegría. La reflexión daña al vaso y la ira se opone a la reflexión. Entonces el enojo puede detener la reflexión. Y lo mismo con los pulmones, que se afectan con la preocupación. La alegría del corazón puede controlar u oponerse, sería el ciclo de control de los 5 elementos. Dice Maciocia. Un rasgo interesante de este pasaje es que se dice que cada emoción se opone a otra a lo largo de la secuencia de control de los 5 elementos. Por ejemplo, el miedo corresponde a los riñones y el agua controla el fuego, corazón. La emoción relacionada con el corazón es la alegría y entonces el miedo se opone a la alegría. Este pensamiento presenta algunas ideas interesantes que son ciertamente válidas en la práctica. Por ejemplo, la que indica que la ira se opone a la reflexión excesiva. Entonces podemos entender cómo las emociones se contrarrestan unas a otras según esta secuencia. La ira a la reflexión excesiva, del hígado al vaso, sería madera a la tierra. Alegría a la tristeza, sería el fuego al metal. También vamos a tener la reflexión excesiva, la tierra al vaso se opone al miedo, o sea, controla el elemento agua. La tristeza a la ira, el pulmón controla el hígado. El miedo a la alegría es el ciclo del agua, controla al fuego. Sin embargo, las 5 emociones anteriores no son en ningún modo las únicas de las que se hablan en el canon del emperador amarillo. En otros pasajes se añaden la tristeza y la conmoción para reunir 7 emociones del modo siguiente. Entonces, la ira afecta al hígado, la alegría al corazón, la preocupación afecta a los pulmones y al vaso, la reflexión excesiva al vaso, la tristeza a los pulmones y al corazón, el miedo afecta a los riñones y la conmoción, sería el terror o el shock, afecta a los riñones y al corazón. Tenemos estas emociones, por ejemplo, la preocupación afecta a pulmón y vaso, la tristeza a pulmón y corazón. Y también la conmoción afecta a riñón y corazón, son emociones que afectan a más de un sistema. Zhang Qiebin menciona en realidad 8 emociones en su clásico de categorías, que son las siguientes. Dice: alegría excesiva, ira, reflexión excesiva, preocupación, temor, tenemos también conmoción, tristeza y miedo. Además de las emociones anteriores, también se va a hablar de las emociones que no se mencionan en los libros chinos modernos, pero que sí fueron abordadas por los antiguos. También vamos a hablar de las emociones digamos, la lista de emociones puede llegar a ser muy larga, pero algunas de ellas que son como más complejas serían, las otras son como las básicas. Las más complejas son el orgullo, la vergüenza, la culpa, la envidia, el desprecio, el resentimiento, la angustia, la desesperación, la desesperanza, la frustración, el odio, el rechazo o ser rechazado, la indignación, la humillación, el arrepentimiento, el remordimiento, el desprecio de uno mismo, el odio por uno mismo, la egolatría o narcisismo, el rencor y la vanidad. Estas serían como las emociones complejas que van a estar afectando a más de un sistema. Dice Maciocia, además de las 7 emociones habituales, algunos médicos chinos consideran otras como el pesar, el amor, el odio y el deseo. El pesar era cercano naturalmente a la tristeza. Amor no quiere decir aquí amor normal, como el que siente una madre hacia su hijo o el que se da entre 2 amantes, sino el estado en el cual el amor se convierte en obsesión o cuando no está bien enfocado, como sucede cuando una persona quiere a otra que la hiere constantemente. Sería quizá una relación emocional patológica, podríamos pensar. El odio es una emoción negativa común que estaría próxima a la ira. Deseo significa una ansia excesiva. Su inclusión como causa de enfermedad refleja la influencia taoísta, confucianista y budista en la medicina china, ya que estas 3 grandes religiones y filosofías chinas consideraban el deseo excesivo como la raíz de muchos problemas emocionales. Lo que busca estas corrientes espirituales es la moderación en la regulación de la vida. Entonces el exceso de deseo siempre puede llegar a transformarse en una fuente de desequilibrio desde este punto de vista. Bien.
Dice el texto: de hecho, según el pensamiento budista, el deseo es la causa última de la enfermedad, es el apego es la causa del sufrimiento, dice. Es decir, el apego a los objetos externos, a otras personas y a la vida en sí. No en vano, desde la perspectiva budista, el ansia desmedida por la calidez del útero de un alma en el estado del bardo, el estado entre la muerte y la vida, es la que permite que empecemos a hacer. Es decir, el deseo de nacer, dice esta teoría, es lo que hace que vengamos a la vida. Lo que busca el budismo es el fin de... En algunas corrientes se pone énfasis en el fin del ciclo de reencarnación. Esta ansia excesiva, que es un aspecto de la emoción de alegría en la medicina china, hace que el fuego ministerial fulgure hacia arriba y domine la mente. Respecto a los fuegos, bueno, hay distintos fuegos internos que son como fuentes de energía. Está el Ming Men, el fuego de... se dice, de la esencia de la vida, se asocia a este fuego ministerial. Finalmente, dos emociones que son comunes en pacientes occidentales que no se mencionan en los libros chinos son la culpa y la vergüenza. Así, la lista de emociones podría ampliarse del modo siguiente para comprender lo que se va a exponer posteriormente. La ira, con inclusión de la frustración y el resentimiento, afectan al hígado. La alegría afecta al corazón. Entiéndase como un estado de euforia excesiva, ¿no? La preocupación afecta a los pulmones y el vaso. La reflexión afecta al vaso. La tristeza y el pesar afectan a los pulmones y el corazón. El miedo afecta a los riñones, la conmoción afecta a los riñones y el corazón, el amor afecta al corazón, el ansia también, la culpa afecta a los riñones y el corazón, la vergüenza afecta al corazón y el vaso. Entonces, primero vamos a describir los efectos de las emociones en el chi en general y después vamos a exponer individualmente cada emoción siguiendo este orden, esta presentación que hemos detallado según el texto de Giovanni Masiosia. Hasta acá con esta lectura. Si les interesa saber más acerca del tratamiento de condiciones mentales y emocionales en medicina china, los invito a sumarse al seminario que estamos dictando y si quieren saber cómo acceder me escriben y les digo cómo participar.